Buenas tardes, mi nombre es Irene Marín Jiménez y hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como lo mencionaba hace rato, el CID. Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de derechos humanos en el continente americano. Bien, ¿cuál es su función o cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en América. ¿Qué queremos decir con promover la observancia? Son las acciones organizadas a planificar o planificadas, orientadas a cambiar las formas de pensar y actuar de las personas. Esto va en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, a fin de lograr el cumplimiento del cuidado de los derechos humanos. Igual vamos a hablar de quién lo conforma o cómo se conforma, pero primero que nada vamos a dejar en claro qué va a proteger o cómo lo va a proteger. Ok, ¿cómo lo va a proteger? Este lo va a proteger estableciendo funciones y atribuciones respecto en los estados para las partes de la Convención Americana y separar de las mismas aquellos estados miembros de la organización que no son parte de la Convención Americana. Bien, como les decía, los derechos humanos, hablamos de ejemplo, el derecho a la vida, a la integración o a la integridad personal, al debido proceso, a las libertades de expresión, a la religión y asociación, entre otros. Debemos enumerar y definir los derechos humanos como la declaración establece algunos derechos civiles o deberes civiles, como la obligación de votar, de pagar impuestos. La organización todavía utiliza esta declaración como parámetro para definir los derechos humanos y como fuente a la ley internacional en las Américas. Ok, vamos a continuar viendo la integración de la comisión. ¿Cómo se integra o cómo se integraba anteriormente? Sigue siendo prácticamente lo mismo. Los miembros de la comisión son propuestos por los estados miembros de la OEA y se eligen en la Asamblea General. Generalmente, pero no necesariamente, son abogados. Deben de ser personas con la más alta autoridad moral y de una reconocida versación en la materia, que conozca de este tema. Los miembros se ejercen por periodos de 4 años y pueden ser reelectos solo una vez. A través de los años, tanto hombres como mujeres han sido miembros de la comisión. Hasta la fecha, los miembros han sido nacionales de 16 distintos países. Mientras ejercen sus funciones, los miembros se comprometen a evitar conflictos de intereses. En casos en que se promete evitar conflictos, en casos en los que se alegra la violación de derechos humanos, y en otros países los miembros están obligados a abstenerse de participar en las deliberaciones constitucionales, esto para evitar confrontaciones. La mesa directiva de comisión se compone de un presidente, 2 vicepresidentes. Ellos son elegidos por los propios miembros de la comisión en un periodo de 1 año. Bien, las funciones de la comisión son las obligaciones de la comisión, se extienden desde los deberes generales a los particulares. Su primera función es la de concientizar en cuanto a los derechos humanos se refiere a los gobiernos de los pueblos del hemisferio. Esta tarea promocional se lleva a cabo a través de las publicaciones de la comisión
y conferencias de prensa, comunicados de prensa e informes orales a los órganos políticos, a la OEA. La segunda función de la comisión es la de hacer reconocer o hacer recomendaciones a los gobiernos de la organización estatal, de la Organización de los Estados Americanos, que estas pueden ser específicas en casos particulares donde la comisión haya concluido que los derechos humanos de algún individuo han sido violados. Las recomendaciones también pueden ser de carácter general. Los ejemplos de estas incluyen medidas que deben adoptarse a los estados para asegurar un mayor respeto para los derechos económicos, sociales o culturales. La elaboración de estos especializados dirigidos a la prohibición de ciertas prácticas repugnantes, tales como la tortura o la desaparición forzada. Como les comentaba, algunas de estas recomendaciones han llevado a la adopción de convenios o de protocolos para evitar la tortura o desapariciones forzadas, que ya no están permitidas desde hace muchísimo tiempo. La tercera función es la de preparar el estudio e informes, por ejemplo, del estudio que actualmente en curso trata de los derechos de los pueblos indígenas. Estos comprenden los derechos de la mujer y de los niños y de los refugiados. Sin duda alguna, los informes reconocidos de la Comisión de Informe Anual, de la Comisión de Informe Anual y sus informes sobre países particulares se dan cada año y se deben a presentar, obviamente anual, en la Asamblea General.